antes de Cristo, en donde todavía se habla, era tan remota la época en donde se habla todavía de orígenes bíblicos, en donde dan cita al Evangelio de San Mateo, en donde dice que así como, bueno, en pocas palabras, ¿verdad? Así como juzgues, serás juzgado. Entonces desde ahí nace el tema de la evaluación. ¿Todavía existe en la actualidad ese dilema de no juzguéis a nadie para no ser juzgado? Sí, es un adagio que ¿A quién se lo has escuchado? ¿A tu mamá, a tu papá? ¿A quiénes? a mis abuelos, mi mamá. ¿Alguna vez lo has dicho tú? Sí. No te pongas a juzgar a los demás sin antes juzgarte a ti mismo. Sí, lo he dicho. Y yo he juzgado, ¿verdad? Y lo he dicho. Pero a veces... ¿Y sabes que pega más el que juzga? Yo creí que se lo había llevado, pero ya ven que no. Aquí lo tenemos. Ok, entonces desde la época antes de Cristo ya había. ¿Cómo entonces se evaluaba? ¿A través de qué? De la manera. ¿De emitir qué? Juicios, pero lo hacían de una forma empírica o porque ellos no tenían como una ciencia cierta como para emitir estos juicios, sino que lo hacían desde un punto de vista que no podía ser removido por nadie. Ahora, todo el mundo andaba buscando quién le diera una opinión sobre eso y por lo general buscaban los más ancianos, los sabios. Entonces, en el siglo V antes de Cristo, en donde se menciona mucho a Sócrates, se crea un sistema de evaluación que es por medio de cuestionarios, donde se menciona mucho la mayéutica, porque se pide un porqué de todo, una explicación de todo, y en base a eso emitían también sus juicios de valor, pero ya tenían como una forma más grande o de comparar, ¿verdad? Y emitir una conclusión sobre lo que ellos estaban buscando emitir una opinión. Los profesores en la actualidad utilizamos el método mayéutico. Sí, se utiliza. ¿Te rogamos a los soportes? Sí. Eso hacen los profesores de inglés, ¿no? Cuando son cuestionamientos orales. En Yo no sé a ver si saben. En el siglo V, del siglo V al siglo XV, surgen las universidades y el sistema de evaluación. Todo esto viene desde una cultura en donde está buscando especializarse más en ciertas materias que son específicas, introduciendo nuevos métodos de evaluación como más focalizados en cada materia para valorizar el aprendizaje de los alumnos. Se utilizan conocimientos reales para evaluar los servicios públicos, así como, y en la segunda, en 1845, se aplican los test de rendimiento a estudiantes. Es un tipo se busca que el estudiante compruebe lo que está haciendo, compruebe que está llegando a hacer algo al centro de estudio, o que el esfuerzo de las personas o de los sabios en ese entonces que estaban haciendo debía ser valorado, porque en estos tiempos no era como una remuneración económica la que se les daba a las personas, sino que ellos ganaban respeto, poder. Entonces ellos necesitaban comprobar qué tanto sabían por medio de estas evaluaciones. ¿Alguna vez te han contado que en instituciones aquí, por ejemplo, en Salvador con la INCO, alguien quería un contador, se iba para la INCO? Había instituciones donde... ENCO no era. La N es La INCO ahora, la la ex ENCO y el INCO, por el Instituto Nacional de Comercio, antes de la Eran escuela. especializados en cada materia. Un técnico al instituto. Todo el mundo iba a alguien que quería alguien en electricidad de alguien. Quería alguien en mecánica general automotriz, se iba al ¿Dónde salió usted? ITI. O lo que dijo usted hace poco, de que las universidades como que se han repartido las especialidades, ¿verdad? Hay una En la división pedagógica, en educación. social en la formación. En el siglo XIX
se crean comisiones para evaluar los servicios públicos, que es los test de rendimiento, los que les acabo de mencionar. En 1887 y 1898 se crea un primer intento formal aplicado aquí en América de la evaluación. Entonces, esto viene desde la época del 2000 antes de Cristo, donde China ya viene a meter sus manos, ¿verdad?, para querer evaluar a América o someterlo a un test de rendimiento o de conocimiento en comparación. Bueno, nos quieren ayudar, ¿verdad?, pero más bien es como una comparación en cómo están estos americanos y cómo estamos nosotros. Siempre es así para emitir un juicio. Toda evaluación se hace para eso, para ver si mi esfuerzo vale la pena o si estoy llegando a donde quiero llegar, si estoy conquistando las mentes que yo quiero conquistar y si no estoy haciendo en vano mi esfuerzo. En el siglo XX, los esfuerzos realizados por Estados Unidos, que son los precursores de la llamada evaluación sistemática o rigurosa. Entonces, de ahí viene y se conoce la evaluación como práctica profesional ya en 1930, un poco más reciente, que da paso al periodo post-tayleriano. ¿Me dijiste que te llamabas? Karen Rivera. Karen, ¿todavía crees que existe en el sistema educativo esos test de rendimiento a nivel nacional e internacional? Sí, siempre existe. Bueno, tal vez no son llamados así, ¿verdad? Pero sí existe. Porque como país yo no voy a brindar una ayuda a un país que me lo pide, que yo sé que tiene un menor rendimiento, sin antes tener una comprobación de lo que él está haciendo. Entonces, yo pido que le pasen un test a este país para yo ver qué tanto puedo invertir en ellos. ¿Crees que el ministro puede presentar los resultados de la PAE para optar a préstamos? Sí puede y lo hace. ¿Qué otros test de rendimiento conoces? ¿Qué hacen en El Salvador y qué hacen? Bueno, en El Salvador, de mi carrera, que derecho, se hace el del notariado. Entonces, si en ese examen no se obtiene un cierto porcentaje, no autorizan a esa persona a ser representante del Estado. El otro día fueron más de 1000 profesionales en derecho a hacerse el test y solo pagaron como 5. ¿Cuánto? 5. ¿Cuánto? 1000. Porque era sobrina del magistrado y porque... Sí, En diciembre. lo que pasa es que a veces como influye el cuello blanco o a veces los evaluadores tienen su propio criterio, entonces ellos quieren que la gente piense como ellos piensan, pero sabemos que eso no va a ser así. Ok, ¿conoces alguna otra prueba internacional que se pasa en El Salvador? Perdón, Julio te quiere ayudar. Hay una prueba en la parte financiera que se llama la prueba del ácido, que sirve para estresar los estados financieros para ver si puede o no otorgársele un préstamo. Es un sujeto, ¿no? Sí. Igual en educación tenemos la STIM, la SIM, Ajá. el CERCE. Todas esas pruebas sirven para medirnos a nivel latinoamericano y compararnos contra Costa Rica, Nicaragua, Honduras, ya con Cuba salimos. Nosotros, ¿verdad? Ajá. En inglés el Entonces, TOEFL. nivel 1 para ustedes. Gracias, Karen. ¿Sigue? No ha terminado el envío. Juicio de valor, y esa es parte de la evaluación. Ahora, lo hacíamos de manera asistémica, pero hoy con los resultados que usted tiene, está haciendo valoraciones más tangibles. Entonces uno dice, en las evaluaciones, no es cierto que en las 20 preguntas salieron mal. Algunos salieron mal en algunas y otros en otras. Y ese juicio de valor me lleva a otra segunda que vamos a llevar por ahí, a tomar decisiones. Una característica de la evaluación
también entonces es tomar decisiones. Vamos a ir haciendo un muñeco alrededor de las características de la evaluación. Entonces, juicios de valor, toma de decisiones. Vamos a ver las exposiciones y les voy diciendo esas, por favor vayan copiando. Para construir entonces este constructo de evaluación. Gracias Karen y gracias Lucy, creo que ha representado muy bien al equipo. No va a ser que lo otro es tan mal. Por eso de que mañana es 14 y la sensibilidad ya está. Ok. Vamos a ver entonces, antes de los 8 modelos que tienen y están relacionados con esta línea de tiempo. ¿Cuáles son entonces los autores que hablan de modelos de evaluación? Así es que para comenzar con este chico que tenemos ahí, estos dos carteles ahí, hay dos autores, Stein y Taylor. ¿Quién va, compañeros? Yo paso. Bueno, primeramente está el modelo tayloriano. Fue un profesor estadounidense, el cual Creyó que era australiano. estadounidense, que se desempeñó como profesor de ciencias. Después viajó por el país asesorando a maestros y administradores. El método de él se basa en 8 pasos. El primero es establecer metas y objetivos. ¿Hasta dónde quiero llegar? Primeramente, debo tener en cuenta las metas. Si es posible, el estudiante tiene que hacer sus propias metas, formular hasta dónde quiere llegar el estudiante. Partiendo de esto, ordenar los objetivos en amplias clasificaciones. Cuando decimos ordenar de una forma jerárquica, ¿qué es lo que va primero? Y después de eso, desglosar los siguientes contenidos a fin de que el plan de trabajo se termine exactamente en el tiempo estipulado en los objetivos. Seguimos con el establecer los objetivos cuando se ordenar es jerarquizar quiénes son los primeros y quiénes son los últimos. Así es, sí. Va a jerarquizar entonces y a poner Sistemáticamente, del más después importante de- al menos importante. Después sí es definir los objetivos en términos comparativos. Aquí estamos hablando de estadísticas. Vamos a comparar una estadística con la otra. Lee Vamos a ver. bien. ¿De esto? Sí, lee bien eso. Definir los objetivos en términos de comportamiento. Comportamiento, estamos hablando de estadística. Estadística, tengo una estadística anterior y una estadística nueva. Yo la voy a comparar para ver si los objetivos me están funcionando hasta este paso. Luego sigo con establecer situaciones y condiciones que según las cuales puede demostrarse la consecución de los objetivos. Aquí estamos hablando de que si estoy logrando las metas que me he propuesto en los objetivos, las estoy logrando acá. Esa es la pregunta que me tengo que hacer y reformularla si no es así. Luego dice, explicar los propósitos de las estrategias al personal más importante en las situaciones más adecuadas. Por ejemplo, yo le he ponido un ejemplo, que en esta parte de acá los estudiantes hacen la prueba PAES. El año pasado salieron muy bien evaluadas en estudio social, pero no así en matemática. Entonces, hay que hacer una adecuación del contenido para los que salieron mal en matemáticas, pero no así en sociales. Luego de eso, reunir al personal, por ejemplo el equipo técnico, el que hace la currícula, y reforzar estos contenidos de acuerdo a los problemas que el estudiante está teniendo en esta parte de acá. Luego sigue este siguiente paso que dice elegir o desarrollar las medidas técnicas apropiadas. ¿Por medio de qué voy a evaluar yo? Sea examen, sea laboratorio, sea una guía de ejercicio, o sea salir a hacer una práctica, alguna empresa, si tiene que ser práctico, para adecuar las técnicas apropiadas. Aquí en la recopilación de datos de trabajo, en el caso de los programas educativos, debe referirse al trabajo de los estudiantes,
Prácticamente aquí estamos refiriéndonos a recopilar información. Toda la información que yo necesito de antes y después la voy a recopilar, la voy a hacer, la voy a desarrollar y compararla en este caso. Y en el último paso dice comparar los datos con los objetivos de comportamiento. En esta parte de acá voy a comparar si este modelo que yo utilicé al principio me está funcionando con el que tenía anteriormente. Y eso es lo que voy a hacer en esta parte de acá. Y si no, entonces debo reformular mi plan de trabajo. Eso sería en este modelo. En este modelo, en el de Vamos a noche, tomar dos ideas claves de primero, que el modelo tayloriano dice se basa en objetivos, y entonces uno debe plantear objetivos y metas al inicio. ¿Cuáles son los objetivos y metas de entrada y cuáles son los de salida? Él habla del comportamiento estadístico, cómo se va dando en el camino. Ahora, yo voy a dar otra connotación al término comportamiento. O sea, en evaluación, y ojo con lo que voy a decir, en evaluación el término comportamiento no tiene que ver con estadística. Los objetivos para Taylor se traducen en comportamientos, pero estos comportamientos son las actitudes de ustedes. Miren qué educado el niño, mire todo lo que está aprendiendo en la escuela, si viera. El objetivo se traduce, ojo, en un objetivo observable. Yo puedo evaluarlo siempre y cuando lo que haya aprendido se traduzca en su comportamiento. Yo, para ser sincero, a pesar de que soy cristiano, jamás había rezado a la hora de comer hasta que mi hija fue al kinder. Y llegó el primer día y dice, no, mira, espera, vamos a hacer una oración. Y yo dije, ¿estás hecha de rosario? No, me dice la profesora, ahora dice, niñito Jesús, nacido en Belén, bendice los alimentos y bendice. Vaya, señor, hoy comamos. Está enseñando valores. Ojo, objetivo tiene que ver con comportamiento conductual. ¿Cuál es la habilidad de Taylor? Que usted puede evaluar también aquellas cosas que no se ven. Pero para él, el objetivo se traduce en comportamiento. ¿Cómo se va dando ese al final? Para que el papá dice, mire, mi hijo saluda cuando ve a las personas mayores, mire, mi hijo todo lo que ha aprendido, mire, mi hijo ya puede aprender computadoras, mire, o sea, se traduce en eso. Para Taylor, una evaluación de objetivos es una evaluación de cómo ustedes salen al final. Le dicen, no, ¿cómo salen al final del año? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cuál es el comportamiento del papá? Que sepan leer. Así el profesor tiene 10. Aquel alumno que se quedó, el papá, se expresa mal del profesor. El profesor no lo ayer. ¿No le enseñó a mi hijo? Y la otra cosa, seguimos armando el tema entonces de evaluación. Una de las cosas importantes en evaluación dice ahí es recopilar datos, recopilar información. Y esta es una característica de la evaluación. Ya dijimos allá emitir juicios, aquí decimos recopilar información, ya dijimos ahí tomar decisiones. Vean cómo se está construyendo entonces las características de la evaluación. Veamos al final qué retomamos de todo entonces. Ok, stay. Este modelo, Robert Stay decía que se basaba más que todo en servicio al cliente. Él lo veía como, la evaluación la veía como un servicio que se tenía que prestar. Aplicando la solución, este es un flujograma. Este flujograma se utiliza más que todo para resolver problemas.
Por medio de este tenemos un rombo. Si la decisión es sí, entonces se hace un cuadrado donde se meten los datos que se van a procesar. Si la decisión es no, entonces vuelve a esto. Aquí tenemos la aplicación de la solución. Operaciones regulares del sistema incluyen distintas actividades evaluativas. Pero partimos de esta, evaluaciones periódicas del contexto. Si es necesario aplicar estas evaluaciones, implica una justificación del cambio. Si la respuesta es sí, entonces procedemos a la definición del problema y formulación de los objetivos. Si no la necesitamos, entonces nos vamos a operaciones regulares del sistema, incluyendo distintas actividades evaluativas. Pero como la necesitamos acá, nos formulamos una pregunta. ¿Hay una solución satisfactoria? Si la necesitamos, aplicamos la solución. Si no, entonces venimos a hacer una evaluación de entrada, la cual nos lleva a esta pregunta: ¿se ha encontrado una estrategia prometedora? Si es no, entonces se justifica un cambio. Si es sí, necesidad de desarrollo y comprobación, la cual nos lleva a una realización del proyecto especial. Si es no, entonces nos vamos a aplicar una solución de nuevo. Acá en esta, como la respuesta fue sí, entonces se hace una evaluación del proceso y del producto, la cual nos lleva a un rendimiento satisfactorio, dándonos las siguientes preguntas. ¿El proyecto merece otro intento? Y si es no, entonces este proceso que nosotros hemos aplicado es un fracaso. Si es sí, el rendimiento es satisfactorio, entonces aún necesitamos y deseamos una solución. Si la vamos a aplicar, entonces se viene hasta acá, aplicamos la solución. Si no, vuelve a ser un fracaso. ¿Quién más pertenece a Okay. Dos cosas importantes. Una es que su profesor le está enseñando a hacer esquemas mentales, ¿verdad? Entonces me dice: mire, fíjense de que queremos comenzar la matrícula este año. Por favor, hágame un manual. Y dice: mejor le hago un flujograma. Dice matrícula, paso 1. Y aparece entonces un rombo. Trae los papeles. Sí. Segundo paso. No. Regresa el paso a casa. La ubicación de las figuras geométricas tiene un significado. Es los profesores que creo que es de psicología, que le enseña a hacer mapas mentales, conceptuales y flujogramas, tienen que fijarse en este detalle. Ahora, ¿cuál es la idea central de toda la explicación que dio? Hay una característica de los tipos de evaluación. La evaluación es... No. Está hablando de una sola cosa, de un... No lo llevo a lo super mismo a usted. Eso es un... Y dice, no aquí, regresamos. Un algoritmo. El proyecto, evaluación de proyecto. Él habla que este tipo de evaluación, bajo ese criterio, se ve la evaluación como un Proyecto. proceso. Sí, proceso. La evaluación es inicial, procesual y final. De ahí entonces agarramos lo que vamos a definir después como algunos tipos de evaluación. Nosotros decimos diagnóstica, formativa, sumativa. Unos dicen de inicio, de proceso, final. Veremos según su referente más adelante. Entonces él introduce el tema de que la evaluación debe ser un proceso de toma de decisiones, de ir y regresar, igual que ya van a ver el tema de la investigación, pero hay que ir evaluando en el camino, en el proceso. Así yo digo, ve, aquí te equivocaste, antes de llegar al final tenés mala la operación. Entonces uno debe ir en el proceso viendo qué es lo que están haciendo los chicos. Y dice, aquí tenemos un problema de signos, y es que más por más es más. Hay problemas.
Aquí. Los otros compañeros que tienen que ver con el resto de autores. Específicamente en aspectos específicos o contribuciones específicas que han hecho estos autores a la evaluación. Vamos a comenzar hablando de este señor, el doctor Arturo de la Orden de Oz, quien introdujo, por decirlo así, la verdad que no es el único, pero introdujo el concepto de lo que es la evaluación sistémica. Y hasta hace poco me enteré que todo lo que les iba a explicar tenía ese nombre, ¿verdad? Evaluación sistémica viene del hecho de que tenemos que evaluar todo el proceso educativo, todo el sistema. Entonces este señor proponía que al dejar el paradigma tradicional, donde nosotros, la idea que teníamos cuando hablábamos de la palabra evaluación, era pasar una prueba objetiva al estudiante para ver si podía recordar quizás muchos aspectos que incluso no comprendía, pero que podía evocar de memoria y contestar. Entonces ese concepto es totalmente errado, porque en la evaluación sistémica, al evaluar todo el proceso educativo, no solo estamos evaluando los comportamientos de los estudiantes, que ya vimos que no solamente son los comportamientos conceptuales, sino los 3 comportamientos que hemos venido aquí retomando vez tras vez, los procedimentales y los actitudinales. Pero no solamente se evalúa al estudiante, sino que también se evalúa la acción pedagógica, se evalúa la institución misma, es decir, todos los aspectos que de alguna manera influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este autor proponía ciertas preguntas que nos llevaban a replantearnos a nosotros cómo obtener esa información evaluativa del sistema. Por ejemplo, logré mis objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los que ya estaban como muy bien explicando los compañeros, los que se habían propuesto inicialmente, los que se habían planificado. Luego, la otra pregunta es si fueron efectivos los procedimientos. Ahí estamos evaluando la acción pedagógica y también la acción institucional, porque si nosotros vemos que no hay un aprendizaje significativo, es responsabilidad nuestra hacer otras propuestas de situaciones de aprendizaje que le permitan al estudiante fijar los contenidos que no se han logrado alcanzar. Cuando dice también, lo usaría de nuevo en una situación similar, quiere decir que algunas veces nosotros hemos planificado para un contexto en particular y como muchas veces el grupo de estudiantes que tenemos tienen condiciones totalmente diferentes, están insertados en una comunidad también distinta y por eso es importante que se retome y toda esa información nosotros la obtenemos de la evaluación inicial, de la evaluación diagnóstica. Entonces, al ver eso, tenemos que saber si vamos a seguir el mismo rumbo, el mismo camino en ese proceso o va a haber necesidad de adecuarlo y cambiarlo. En el caso de Tyler, sí. Yo creo que lo pasamos ya. Sigamos con... Sí. Eso lo tocado. Entonces, Liliana. Frey, este no lo puso. Este autor hace una propuesta de una evaluación integral al entender que el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje intervienen múltiples factores. No solo estamos hablando de la capacidad en sí misma del estudiante, sino de todos aquellos aspectos o factores que en algún momento afectan al alumno. Por ejemplo, la comunidad en la que viven, su contexto socioafectivo, cualquier trastorno de personalidad que pueda tener. O sea, vamos a ver al estudiante de manera integral. Pero ¿de dónde vamos a obtener esa información? De la evaluación. Así que cuando dirigimos la evaluación, cuando planificamos la evaluación, tiene que ir enfocada a todos estos aspectos. Sí, como decía Frey, violar su intimidad, ¿verdad? Sin violentar su personalidad,
sin hacerlo sentir que es una persona de antemano fracasada o que no tiene las competencias o la capacidad de desarrollar las competencias necesarias. No sé si nos saltamos algo. Lo van a ver en el modelo también ahí. Muy bien. Y esta que ya se medio visualizó cuando bien se explicaba el modelo de servicio al cliente, él introduce el concepto de que ya no solamente, ya no basta, o sea, es necesario, pero ya no basta con hacer una evaluación sumativa al final del proceso, cuando ya está acabado, porque ahí ya no podemos hacer nada por rectificar. Sin embargo, es importante hacer una evaluación formativa de proceso que nos permita en el camino no solamente determinar cuáles son las deficiencias, que lo visualizamos a través de los indicadores de logro, de las manifestaciones de conducta de los estudiantes, y que en un momento dado nos permite tomar decisiones para corregir esas situaciones. Es decir, buscamos información que nos diga por qué no aprendió el estudiante, por qué no fijó el contenido, y de esa manera pues lograr las propuestas. Entonces también eso, ese es básicamente el aporte uno de los aportes más importantes y nuevos que tenemos en educación, y que cambia el paradigma, como decíamos al inicio de esta exposición tradicional, que solo evaluábamos a final del proceso. Básicamente, maestro, para que puedan continuar. Creo de ahí. Poneme esa. Solo grabar una. La última. Yo lo voy a retomar. Venga para acá. No se me acuerda. Solo voy a retomar, describe el concepto que habla de educación formativa. No es la educación en valores, o sea, la educación formativa en el proceso. O sea, estamos hablando de una formación Sistemático. Tiene el proceso. de evaluación formativa. Formativo. La escuela debe ser una evaluación formativa, una evaluación que De proceso. Incluido. se lo digo de esta manera. Necesitamos entonces, de acuerdo a la Constitución de la República y a los fines de la educación, estudiantes que en el proceso de formación la educación le dé valores espirituales, Moral. ¿De qué estamos hablando entonces? De una formación. Entonces, cuando escriben habla de una evaluación formativa, una evaluación donde usted se forma, está hablando de una evaluación integral. Sería bueno que leyeran los fines de la educación. Y entonces cuando la educación, ojo, debe enseñar formación espiritual, ¿de qué están hablando? De valores. Y entonces hoy uno dice, ¿cuál es el pleito de la asamblea? Que por qué en la escuela no deben o deben leerse la Biblia. Yo sé que la educación de acuerdo a la Constitución es laica, pero laica. ¿Será que hay alguna escuela en El Salvador que no lleva a un pastor, a un cura? Si ya, ojo, la formación en valores y la formación religiosa, hay colegios que ese es, ojo, hay colegios que esa es su característica propia. Las escuelas parroquiales, las escuelas congregacionales, las adventistas, los reverendos Juan Buenos, tienen un carisma religioso, tienen una formación en valores cristianos. Entonces yo no sé cuál es el pleito de por qué en la escuela ahora. Como asignatura había que ver, pero si están permitiendo en las cárceles, el otro día vi un reportaje de cómo en las cárceles los presos leen la Biblia y están prohibidos en las escuelas que la lleven y que la lean. Si la misma Constitución está diciendo que la formación es un proceso integral y habla de valores espirituales, de valores entonces religiosos, debería entonces la escuela hacer un esfuerzo por fomentar este tipo de valores. ¿Qué religión? La que usted quiera. Lo que nosotros venimos aquí es a otra cosa. Entonces no sería nada de malo que, y eso lo hacen. Se va a graduar, hay que hacer un te deum. ¿A quién traen? ¿Al pastor o al sacerdote?
Va a haber una actividad, sí, la vamos a iniciar con las palabras del reverendo. O sea, ya eso está metido. No sé cuál es el pleito, si la misma Constitución nos habla de eso. A lo mejor eso pueda cambiar entonces la actitud de nuestros chicos a futuro. A nosotros nos enseñaron dentro de la escuela que había un respeto a alguien todopoderoso, llámese Alá, Yahvé, Dios, Jesús, como quieran llamarle. El Señor va a un favor, dicen los gnósticos. ¿Ves? Creen en un ser supremo. Ahora no hay que ser tan fatalista, como lo hacíamos con los temblores. Ah, viste, Dios te está castigando. Empezaban a temblar cada vez que había un temblor. ¿Ok? Grabando, enciéndame la luz. Y todavía tenemos entonces 10 minutos para terminar con esto. Corresponde a nuestro grupo hablar de las fechas también de los modelos que ya pues se han estado retomando anteriores, ¿verdad? Correcciones. La parte que me toca a mí, la parte de tayloriano, ¿verdad? El modelo tayloriano, que como ya lo explicó el compañero allá, que se desarrolla bajo 8 partes, ¿verdad? Decirles pues que realmente en lo que podemos hacer énfasis, como dijo el licenciado, es el comportamiento, el que más se enfoca realmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros como docentes, ¿verdad? Yo no ejerzo la docencia, pero tengo todo el panorama, ¿verdad? Como para decirlo, la escuela en sí, también la administración, enfoca objetivos. Y uno de los objetivos es cuando usted llega al aula, ¿verdad? Y ve pues todos sus estudiantes y comienza a evaluar, ¿verdad? Lógicamente me lleva a hacer un diagnóstico de cómo está la situación en cuanto a valores, en cuanto a su comportamiento. Y en base a eso es como formulo yo mis objetivos, ¿verdad? Ya una vez definidos los objetivos, ¿verdad? Que pude ver que hay deficiencias de lenguaje, hay deficiencias de motricidad fina, o hay alguna deficiencia en las áreas de comprensión lectora. Entonces, en base a todas esas, yo puedo establecer objetivos, ¿verdad? Que esos objetivos van a llevar un fin, y es que al final, ¿verdad? El joven, al final del año, pues, haya asimilado todos los conocimientos. Así es que esa es la parte que podríamos nosotros hacer, la parte del comportamiento, ¿verdad? Ok, insisto en lo que dice don Jorge y en la propuesta de Taylor. Si bien es cierto que introduce el término de objetivos, y en inglés dice, se llaman metas, goal for the class, dice las metas de la clase. El tema de este es que esos objetivos deben traducirse en cambios de comportamiento observable. Si no se observa el cambio del comportamiento de los estudiantes, no se han logrado los objetivos. Ahora, eso no es tan cierto. Por ejemplo, en situaciones como hablaba el doctor Scriven del contexto, uno debe de evaluar y debe de revisar el contexto. Me recordé que en los años 89, para eso de la ofensiva, teníamos parciales trimestrales con los alumnos, y un día antes llegaron a bombardear Zacatecoluca. Bombas al cuartel y a todo eso, y el siguiente día los hipotes ahí estaban en el examen. No podíamos parar los exámenes, ahí estaban los hipotes, y les digo a los bichos, ok, aquí está el examen, háganlo, se lo llevan para la casa y me lo traen resuelto. ¿Creen que los hipotes ese día llegaban con la actitud de, habían pasado casi toda la noche de velado en un ambiente de tensión, que no se les fuera a caer una bomba encima? Pero bajo esos criterios y contextos, entonces había que valorar el tema de la evaluación. Entonces me dice el director, ¿por qué haces eso? No quiero tener cero con los hipotes. Entonces en la primera clase de la otra semana, cuando haya pasado eso, que les sirva de repaso y vamos a hacer el examen. Entonces si quieren se reúnen, lo resuelven entre todos y hacemos el examen. Hubieron profesores ahí que no, voy a hacer el examen, yo no tengo tiempo. Llevé más tiempo que vida.
Entonces había que revisar esa cosa. Ok, entonces el tema que no se les olvide que los objetivos deben traducirse en comportamiento. Bueno, prosiguiendo con los modelos, y ya lo hemos venido viendo con los demás grupos que han expuesto, prácticamente vamos a hacer una pequeña síntesis nada más. Dice que el modelo científico de Tushman, si se dice también, bueno, este investigador consideraba que las conclusiones de la evaluación deberían basarse en evidencias científicas, precisamente porque no se iba a emitir un juicio sin utilizar todos esos métodos o pasos que utiliza la investigación científica, sino que la lógica de la investigación, acá con la investigación científica utilizamos, digamos, hacemos un planteamiento del problema, las hipótesis y todo eso, ¿ya? Para lograr evaluar y llegar a una conclusión. Además planteaba que la evaluación debería de partir y regresar siempre a la formación del valor. Por ejemplo, ahí podemos observar en nuestro documento que hay un modelo de esta forma, donde dice que me está diciendo que debe de partir y regresar a la formación del valor. Para entenderlo mejor vamos a ejemplificarlo. Por decir, yo evalúo y verifico que los estudiantes hay una deficiencia tal vez en la lectura, en la escritura, parto de ahí. Luego se da este modelo cíclico, ¿verdad? Donde yo como docente me voy a ponerme objetivos, que sería la elección de la meta que voy a considerar. Utilizando siempre estos criterios, yo me voy a planificar un programa en base a mis objetivos y criterios que he utilizado para venir y nuevamente llegar a esa formación del valor donde voy a tratar de concluir con mis objetivos, y aquí voy a ir sumando a lo que yo al inicio evalué, ¿verdad? Que el niño tal vez no leía ni escribía, pero ya en este modelo cíclico él va a ir sumando, y esta vez ya me he planteado todo este procedimiento y él va pues ya a leer, a escribir, porque son mis metas que me he planteado. Además, habla también de una distinción de conceptos de evaluación y de investigación evaluativa. No es lo mismo solo investigar, porque yo ya emito un juicio, pero a diferencia de la investigación evaluativa, ¿verdad? Que ya me pongo, me trazo criterios, lo que dijimos que conllevaba la investigación, nada más, pero que es un modelo cíclico que parte de un valor y llega siempre a ese valor, pero es sumativo. Bueno, el modelo número 3 es el modelo orientado a la planeación del Cronbach. Él retoma mucho la importancia del contexto y digamos que no hace mucho énfasis en que si va a ser cualitativa o cuantitativa, porque lo que a él le interesa en sí es la planeación de este proceso de la evaluación. Y hay tres como conceptos que tenemos que retomar, que son las unidades que podrían representarse en esos estudiantes o las personas que van a aprender. El tratamiento, que es lo que vamos a, digamos así, yo lo diría enseñarles, si lo vemos desde la parte del estudio, del aprendizaje, y las operaciones y esas evaluaciones que hacemos antes, durante y después del tratamiento que se ha hecho a esas unidades, o sea, al estudiante. Y él habla de la importancia que tiene la comunicación entre la persona interesada en la evaluación y el evaluador, porque dice que normalmente se dan muchos errores en esa comunicación. Y para esa comunicación habla de dos fases, la fase convergente y la fase divergente. La fase divergente, si no me equivoco, que es la primera, es cuando podríamos decir como colocar o listar las posibles evaluaciones o lo que se va a evaluar, y la convergente es cuando ya nosotros jerarquizamos lo que vamos a evaluar, me imagino yo que por en orden de importancia o de relevancia de los contenidos que deseamos que el estudiante pues aprenda. En sí la clave de esto es ese proceso que se hace de la evaluación. Los sistemas educativos como los de Estados Unidos, por ejemplo, cuando empiezan a plantear el objetivo del sistema, ellos priorizan entre las 4 asignaturas básicas. ¿Qué es lo más importante para entonces el sistema educativo en Estados Unidos? Lectura y escritura. Primer ciclo,
el 70% de su currículo está cargado en que el niño sepa leer y escribir bien, porque las operaciones concretas de las matemáticas, los algoritmos y todo eso le va a costar entonces aprender más, y hay que esperar entonces un desarrollo cronológico de los chicos. De cuarto en adelante los apretan con las operaciones básicas. Por eso cuando un chico de El Salvador llega allá, las matemáticas las ve risibles, porque como aquí desde primero los empiezan y las tablas y todo eso, cuando llega al cuarto grado ese día es como que yo voy a primer grado en las operaciones que están desarrollando allá, pero es por la prioridad que tienen ellos. Entonces no les preocupa otra cosa más que un alumno aprenda a hablar bien y a leer bien y a escribir bien inglés. De ahí para allá, hasta que llegan a tercer ciclo, el sistema les regala lo que aquí estamos dando desde primer grado. Las computadoras. Allá también se las dan. Llega a séptimo grado, aquí está su computadora, señor. Vamos a hacer trabajos de investigación, usted tendrá que ocuparla, se la lleva y después la descontamos a los papás, ¿verdad? Aquí desde primer grado. O sea, había que ver entonces cuál es el contexto. Realmente será importante por la dimensión del desarrollo cronológico que lleva el chico que tenga la computadora desde el primer grado, porque es un proyecto que fuimos a traer a Montevideo. Quiero que hagamos como una pequeña observación de todo lo que hemos visto, ¿sí? Todos estos modelos están basados en cuestiones industriales, ¿sí? Los programas, las tomas de decisiones. Vemos que todo siempre se basa en 4 aspectos: planeación, hacer, verificación y actuar. Ese es el proceso que sigue toda la industria, ¿sí? En el caso, yo les puedo decir, la industria farmacéutica, a eso se le llama ciclo de Deming, ¿sí? Para cuestiones de implementación de gestiones de calidad. Aún en el sistema europeo se utilizan casi todos estos modelos, y para el caso les voy a explicar el modelo SIP, que es el modelo de Stouffer. Entonces, primero, este modelo está orientado a alcanzar la perfección. ¿Cómo es que él lo explica? Bueno, propone un modelo donde se deben de alcanzar objetivos. Estos objetivos, ¿sí?, deben de alcanzarse siempre, pero manteniendo una evaluación continua. Esa es la clave del modelo, ¿sí? La evaluación continua del proceso. Ahora, esta evaluación continua me va a permitir a mí tomar decisiones. Ya vamos a ver los tipos de decisiones para alcanzar la perfección. Entonces, este modelo sí, cada una de estas letras tiene un significado. La C quiere decir que yo tengo que evaluar mi contexto. Por lo tanto, al conocer mi contexto, yo tomo una decisión de tipo de planificación. Cada vez que yo planifico, debo decir, bueno, ¿con qué recursos cuento? ¿Sí? Humanos, de material, etc. También así, yo puedo tomar decisiones de tipo estructural, tomando en cuenta los insumos, ¿sí?, que yo requiero para hacer lo que yo he dicho hacer en mi planificación. Luego también, y vean que, bueno, como son 4, vamos a lo del proceso. Yo también puedo evaluar ese proceso mediante, bueno, ahí decía abusos de sugerencias, pero en el caso de nosotros que estamos en el aula, lo podríamos hacer por medio de exámenes cortos. Yo vengo y hago entonces preguntas explorativas y esa evaluación diagnóstica. Y entonces decido por dónde entrar. Digo, ok chicos, ¿saben las tablas? No. Hijo, ya no puedo entrar por lo que yo había planificado. Entonces debo de buscar otra alternativa porque me interesa. Entonces, en el proceso yo voy entonces viendo cuáles son aquellas decisiones que hay que tomar en esto. Ok, entonces comencemos aprendiendo las tablas. Y después continuamos entonces elaborando la primera operación. Y algo bien importante del modelo es que él evalúa el producto, no solamente al inicio, sino que también al final, y dentro del mismo proceso evalúa la propia evaluación. A eso se le conoce como la metaevaluación, ¿sí? Y de eso yo puedo tomar decisiones de retro
comunicación. Entonces, yo estoy evaluando mi proceso evaluativo dentro de la propia evaluación de mi aula. Ok, introduce el concepto. O sea, uno evalúa cuando salen mal las cosas, entonces veamos por qué nos salió mal. Él dice, no, mire, también cuando salen bien las cosas. La evaluación sobre la evaluación, ¿por qué no salió bien? Y entonces había que evaluar sobre la evaluación y el por qué no salió bien. Esta evaluación sobre la evaluación, dice la compañera, se llama meta-evaluación. En didáctica conocerá un concepto que se llama meta-cognición. ¿Ya lo vieron? Sí, eso sería. En la parte que dice de que si el alumno no sabe la tabla de simplificación, pero él ya hizo su planificación y cuando viene a evaluarlo, él pone de que tuvo que retroceder una semana para ponerlos al día con la tabla de multiplicar, eso le va a afectar a él en su tiempo. ¿Cómo queda esa parte? Quizás si yo desarrollo la multiplicación y al final no me la van a saber hacer y pasar el contenido, pues no están en las tablas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Entonces yo tengo entonces que sacrificar tiempo del desarrollo de mi clase y ojo, a lo mejor debería sacrificar algunos contenidos presenciales y hago estas adecuaciones con estos contenidos y digo, miren chicos, estos contenidos que en mi consideración un poco más fáciles les quedan de tarea. Este contenido, como yo sé que necesito tiempo para enseñarles las tablas, porque si no se las aprenden, no van a poder multiplicar por una cifra, dos cifras, y entonces es importante que sabiendo eso, voy a entrar por este otro lado a aprender más que a desarrollar actividades, voy a tener que sacrificar tiempo, pero como yo debo de garantizar las competencias mínimas de los contenidos, de estos contenidos lo que hago es hago una guía. Se van a llevar el cuaderno, van a resolver esta guía y mañana el contenido solo hacemos un debate. Y ahorro tiempo. Yo voy a necesitar en este proceso, ok, con ustedes vamos a hacer clubes. Vamos a empezar aquí con algunas maneras lúdicas, pero también van a venir en la tarde para reforzar el tema, porque no, ¿y cómo hago que multipliquen si es necesario que se sepa más tarde? Es una condición indispensable. Si no puedo sumar, no voy a poder restar. Si no puedo restar, no voy a poder multiplicar. Y no puedo multiplicar, tampoco voy a poder dividir. Cuando dice que tienen que venir en la tarde, yo, maestro, no pueden seguir aprendiendo. O hacer otro. Yo, director, le digo a usted, trabaja en la tarde, ¿no? ¿Qué tal si le armamos un club y le pagamos? ¿Y para quién? No, para sus alumnos que no pueden estar. Chido, está bueno. Eso estamos haciendo en este modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Talleres, clubes de lectura, de escritura, de matemática, para todos, no para aquellos que no han logrado la competencia y poderlos nivelar. Entonces me dice, trabajo toda la tarde, bueno, entonces así lo voy a pagar. No, solo voy a venir lunes, miércoles y viernes, entonces le pago tal día. O sea, tampoco le querimos esta cosa. Entonces le pago las horas clases y yo puedo venir lunes, martes y jueves. Y armamos los dos clubes de matemáticas. Y dice, yo soy de lenguaje, puedo venir lunes y miércoles. Y entonces lo que voy a hacer es desarrollar el lenguaje porque no pueden leer. Entonces vamos a hacer drama, vamos a hacer teatro, vamos a hacer... donde el alumno tiene forzosamente en ese proceso que le gusta dramatizar, tiene que leer y aprender. De eso se trata el tiempo extendido. ¿Cuáles son aquellas competencias académicas? ¿Cuáles son aquellas habilidades y destrezas que no logramos en estos 40, 50 minutos de la clase y que necesitamos más tiempo? Yo, por mucha motivación que tenga, tengo también que desarrollar las otras asignaturas. O viene el otro profesor ya de una vez a sacarme porque ya es la hora. Entonces todo eso lo llevamos allá. Como el cuento de Adelita, que ya les lo conté, ¿verdad? Entonces la próxima semana me acuerdan y entonces les vamos a contar lo que pasó con Adelita. Si Adelita se fuera con otro, ¿verdad? Bueno, señores, gracias. Espero que quedamos con un grupo pendiente y después, hermano.